La Revolución Mexicana fue uno de los movimientos más importantes del siglo XX en México. Inició en 1910 como una respuesta a las profundas desigualdades políticas, económicas y sociales que existían durante el largo periodo de Porfirio Díaz. Durante más de 30 años, México estuvo gobernado por Porfirio Díaz, periodo conocido como el Porfiriato, 1876-1911. En esta etapa, el país experimentó avances importantes, como la construcción de ferrocarriles, crecimiento de la industria y la minería, inversión extranjera, modernización de ciudades. Sin embargo, estos beneficios no llegaron a la mayoría de la población. Por el contrario, las tierras quedaron concentradas en hacendados y empresarios extranjeros. Millones de campesinos perdieron sus tierras comunales. Los obreros trabajaban largas jornadas con salarios muy bajos. No existían derechos laborales. La represión política era constante y no había elecciones libres. La frase de Díaz, poca política y mucha administración, reflejaba un régimen autoritario que privilegiaba el orden sobre la justicia social. Todo esto generó un profundo descontento social, especialmente entre campesinos, obreros y sectores medios. El detonante del conflicto ocurrió cuando Porfirio Díaz declaró en una entrevista que México estaba listo para la democracia, pero posteriormente se reeligió nuevamente en 1910, provocando indignación. En respuesta, Francisco I. Madero, un político opositor, proclamó el Plan de San Luis el 20 de noviembre de 1910, en el cual desconocía el gobierno de Porfirio Díaz, denunciaba el fraude electoral, convocaba al pueblo a levantarse en armas, prometía elecciones libres y democráticas. El llamado fue atendido por diversos grupos armados en distintas regiones del país. Líderes locales, campesinos y antiguos militares comenzaron a luchar contra el régimen. La presión armada y política provocó que Porfirio Díaz renunciara en 1911, poniendo fin a más de 3 décadas de dictadura. Díaz se exilió en Francia y Madero fue elegido presidente. Francisco I. Madero, impulsor de la democracia y del lema sufragio efectivo, no reelección. Aunque Madero llegó al poder con grandes expectativas, su gobierno enfrentó muchos problemas. No realizó una reforma agraria profunda, mantuvo estructuras del antiguo régimen, perdió el apoyo de sectores revolucionarios. Esto provocó el régimen de nuevas rebeliones. En el sur, con Emiliano Zapata, proclamó el Plan de Ayala, donde exigía devolución inmediata de tierras a los campesinos, desconocimiento del gobierno de Madero y justicia agraria. En 1913 ocurrió uno de los eventos más trágicos de la revolución, la Decena Trágica, un golpe de estado en el que Francisco I. Madero fue asesinado. El general Victoriano Huerta tomó el poder e impulsó una dictadura militar, lo que reavivó el conflicto armado en todo el país. Contra el régimen de Huerta se unieron diferentes fuerzas revolucionarias, entre ellas Venustiano Carranza, líder del Ejército Constitucional, Francisco Villa, comandante de la División del Norte, Emiliano Zapata, líder del Ejército Libertador del Sur. Cada uno tenía objetivos distintos. Carranza buscaba restablecer el orden constitucional, Villa defendía los derechos de campesinos y obreros del norte, y Zapata luchaba por la restitución de tierras. Tras la derrota de Huerta en 1914, surgieron conflictos entre los propios revolucionarios. Villa y Zapata se enfrentaron a Carranza en una lucha por el control del país. Finalmente Carranza logró imponerse militarmente y consolidó el poder. En 1916, Carranza convocó a un Congreso Constituyente en Querétaro, que dio origen a la Constitución de 1917, considerada una de las más avanzadas en su tiempo. Entre sus principales artículos destacaban el artículo 3, educación laica, gratuita y obligatoria. Artículo 27, propiedad nacional de la tierra y recursos naturales. Artículo 123, derechos laborales como jornada de 8 horas, salario mínimo y derecho a huelga. Esta constitución sentó las bases del Estado mexicano moderno y marcó el inicio de la reconstrucción del país, aunque la violencia continuó algunos años más. La Revolución Mexicana no fue un solo movimiento ni una lucha uniforme, sino un proceso complejo protagonizado por distintos grupos con ideales diversos. Sin embargo, todos compartían el deseo de un México más justo. Entre sus principales logros destacan transformación del sistema político, reconocimiento de derechos laborales y agrarios, mayor participación social,
base legal para la justicia social, fortalecimiento de la identidad nacional. La Revolución Mexicana dejó una huella profunda en la historia del país y sigue siendo fundamental para comprender la sociedad y el Estado mexicano actual.